Dios dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 6: He aquí, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estás a punto de escuchar un mensaje que cambiará tu corazón y tu mente. Bienvenidos al programa Bálsamo para el Alma, con el pastor Delfino Quintero. Que el Señor los bendiga, hermanos. En esta hora vamos a estar pasando al consejo de la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 1. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 1. Estamos leyendo la palabra del Señor, hermanos, puestos de pie, y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, deseando que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Señor, habla, porque te escuchamos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar viendo, hermanos, este tema acerca de las consecuencias de perder el hacha. Amén. Las consecuencias de perder el hacha. Muchas de las veces, hermanos, un servidor lee una parte de la Escritura, hermanos, y puede que no le entienda. Pero en esta ocasión, hermanos, el Señor ha estado ministrando a mi vida y también deseando que Él esté ministrando a su vida en esta hora. Dios está con los que desean expandirse, pero la guianza, la sabiduría, la dirección de Dios está con los que conservan el hacha. Los dones, los ministerios, las habilidades y el ímpetu ministerial no te pertenecen a ti. Tienes que saber que son prestados. Amén. Tenemos que saber, hermanos, que son prestados. Eliseo, dice la palabra del Señor, que él guiaba, que él dirigía un grupo de jóvenes que estaban deseando incursionar en el aspecto, hermanos, de la profecía. Los padres profetas enviaban a sus hijos con Eliseo para que ese hombre, este varón de Dios, los guiara, los enseñara
en cómo tenían ellos que escuchar la voz de Dios. Y ese es un aspecto muy importante. Probablemente en los institutos nos den alguna materia, muchas materias, pero una de las materias que nosotros debemos de estar o tener presente es cómo puedo yo identificar, oír la voz de Dios. Y no solamente oírla, si el Señor me da la orden, cómo transmitirla. Amén. ¿Cómo transmitirla? Y precisamente, hermanos, en esta ocasión que vienen nuestros hermanos pastores de la Huasteca, allá de la sierra, hermanos, de la montaña, estaba yo checando algunas materias que les vamos a impartir y dije, hace falta una materia y un varón que imparta esa materia. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Hermanos, me puse en contacto, hermanos, con este varón de Dios y le dije, necesito que les enseñes a los pastores, a los siervos, les guíes, los dirijas de cómo escuchar la voz del Señor, para que de esa manera ellos también lo puedan transmitir. Amén. Porque el púlpito a donde el Señor nos presta para emitir su voz, sus pensamientos, el deseo de su corazón, debe de estar guiado directamente por Él. Amén. Debe de estar guiado, dirigido por Él. Dice la palabra del Señor, está diciendo acerca de esto, acerca de los hijos de los profetas, y dice la palabra que ellos dijeron, el lugar a donde estamos ya nos es muy reducido, ya nos es muy estrecho. ¿Cómo se dieron cuenta ellos, los hijos de los profetas, que el lugar a donde ellos estaban era muy reducido? Hermanos, algo que nos va a llevar a pensar que el espacio que tenemos actualmente dentro del reino de Dios, dentro de la obra de Dios, dentro de un actuar en Dios, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que es estrecho, es reducido, es porque la visión de Jehová está haciendo mella en nuestros corazones, está trabajando. Entonces el hombre y la mujer dice, creo que ese ministerio debe de crecer. Amén. Hermanos, la idea de estos hombres era expandirse. Dese cuenta, hermanos, cómo el que dice, el que sugiere, hermano, que el lugar está estrecho, no es Eliseo, sino son los hijos de los profetas, los que estaban, hermanos, en la actividad. Gloria a Dios. Amén. Porque Eliseo, hermanos, es precisamente un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más está, hermanos, esperando que el hombre y la mujer se decida para que Él lo esté ayudando. Dice la palabra del Señor que tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero para que Él funja como consolador, para que Él haga, para que Él actúe, el hombre, hermanos, el Hijo de Dios debe de tomar la iniciativa, debe de ser presto. Y estos hombres, hermanos, también tenían por allí algo del espíritu de Eliseo. Este hombre, Eliseo, era también presto. Y dijeron ellos, el lugar a donde moramos contigo nos es muy reducido. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. ¿De qué estaba hablando aquí? ¿A qué se estaba refiriendo, hermanos? Precisamente que la obra del Señor tiene que ver con un asunto de compañerismo. Amén. De colectividad. De vamos a hacer, de vamos a actuar.
Vamos a trabajar. De hermano, levántate en el nombre de Jesús y actuemos. Amén. Porque el que está dirigido por Dios, el que está lleno de Dios, el que Dios le está diciendo cómo se hacen las cosas, tiende a levantar, a contagiar a los demás. Amén. Tiende, hermanos, a transmitirle ese ímpetu, esas ganas de trabajo. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor: vayamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Estos hombres, dice, no solamente nos vamos a expandir, sino también quiero que haya posibilidad o que habitemos precisamente junto al río. Amén. A donde corre el agua, a donde corra la palabra. Hermanos, tú debes de estar en un lugar a donde la palabra corra, a donde te sientas, hermano, ministrado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque donde el Espíritu Santo no está ministrando, hermanos, entonces puede que haya una situación de muerte, de inercia, de estar inertes. Dice la palabra de Dios, precisamente, y dijo uno. ¿Quién dijo? La palabra del Señor solamente lo identifica como uno, o sea, un X. Dentro del grupo de jóvenes profetas, hermanos, había uno que estaba destacando. Gloria a Dios. Había uno que estaba destacando. Y si tú estás trabajando, y si tú estás destacando, y si tú estás activo, hermano, puede que te sucedan cosas. No te pueden suceder muchas de las veces tragedias. El diablo no te puede atacar. Tú no te puedes equivocar, hermano, si no estás trabajando. Hay gente que está pasiva y dice, yo no me equivoco. No te equivocas porque no trabajas, porque no estás activo. En una de esas te resbalas, te caes, te pasa algo. Dice la palabra del Señor, y dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros. En nombre de todo el grupo, tomó él la palabra, tomó la iniciativa. Fíjese usted bien, ese uno probablemente es el que también toma el hacha, porque lo describe como el uno también. O puede ser otro. Al final, la palabra del Señor lo describe como uno. Uno fue el que se levantó y dijo, bueno, porque Eliseo dijo, ok, vayan entonces. Vayan, caminen, anden. Y él les dijo, no. Si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. Seremos los hijos de los profetas. Seremos acá muy jóvenes. Tenemos a lo mejor mucha fuerza. Tenemos muchas ganas, mucho ímpetu. Probablemente, hermanos, puedas tener muchas ganas de trabajar, pero necesitas la dirección del Espíritu Santo. Amén. Necesitas la dirección del Espíritu Santo para poder ir. Éxodo, capítulo 33, por ahí como por el verso 15, hermanos. De hecho, el capítulo 33 es un diálogo de Dios con Moisés, hermanos. Y el Señor le dice a Moisés, pues vayan, mi presencia va a ir allá con ustedes. Y dice la palabra del Señor que Moisés le dijo, Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, dice, no nos saques de aquí. Aleluya. No nos saques de aquí. Podemos, hermanos, ser muy activos, podemos tener muchos proyectos, podemos, hermanos, tener muchas cosas, pero si la presencia de Jehová no está en ese proyecto, no va con nosotros, hermano, simplemente no hay nada. Primera a los Corintios capítulo 13 dice, solamente ruido y no hay más. Y no hay más, solamente eso.
sigue diciendo, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, cuando tú invitas al Señor, ¿qué te dice? No, tú vete solo. Yo iré. Amén. Amén. Yo iré. La cuestión es que te decidas. La cuestión es que camines. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Cuántas hachas llevaban? No lo sé, la palabra de Dios no lo dice. Probablemente cada uno llevaba una. Probablemente el grupo solamente llevaba una. Dice que cortaron. Todos estuvieron allí colaborando para cortar la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿cuándo fue? Cuando derribaba un árbol. Hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre estaba golpeando el árbol. Estaba golpeando el árbol. Yo no sé, probablemente el árbol era grueso, porque a lo mejor delgado no le servía. Yo no sé. Pero no te sorprendas si en el caminar con Dios, cuando estás trabajando, te suceden cosas. Tienes que entender, hermanos, que todo el que trabaja para la obra del Señor, le van a suceder cosas. Y va a ser en el trabajo, va a ser cuando trabajes, va a ser cuando estés avanzando, va a ser cuando estés haciendo proyectos, va a ser cuando te quieras expandir. Cuando tu visión, hermano, ya esté ampliándose, cuando estés avanzando en la obra del Señor, hermano, es cuando suceden las tragedias. Cuando le suceden las tragedias a los hijos de Dios. Por eso, hermanos, es que mucho cristiano dice, ahora que le estoy sirviendo a Dios, ahora que le estoy buscando, me suceden estas cosas. Ahora que quiero echarle ganas. Antes que yo estaba sentado, que estaba sentada, que estaba inactivo, no sucedía nada. Precisamente, hermanos, por eso. Porque el adversario, hermanos, es como un perro, hemos dicho. Es como un perro. Hermanos, usted está sentado y el perro ahí está con usted. Ahí al lado, está sentado también. Usted se levanta y el perro se levanta. Dice, ya va a empezar a caminar. Ya se pone de pie, y cuando usted empieza a caminar, ¿qué hace el perro? También empieza a caminar con usted. Amén. Quiere decir, hermano, que no te debes de sorprender, que no te caiga de extraño esa parte que cuando tú vas trabajando más en la obra del Señor, suceden cosas. Porque estás actuando, estás activo. Amén. Estás trabajando. Dice que mientras cortaba él el árbol, no estaba sentado, no estaba durmiendo. Puede ser eso, hermanos, que a lo mejor estuviera sentado ahí junto al río, le ganó el sueño, no dice la palabra del Señor, y el hacha se le resbaló de la mano y se cayó. No estaba durmiendo. No es tiempo de dormir para los hijos de Dios. No es tiempo de dormir para los siervos. No es tiempo de dormir para la iglesia de Cristo. Así es, aleluya. Hermano, con toda la ola, hermanos, de engaño, con esa nube que el adversario está aventando, hermano, a donde está haciendo que los hijos de Dios, cuando están siguiéndolo, cuando le están sirviendo, es cuando también le salen más ocupaciones. Y el negocio va creciendo, y el negocio prospera, y empieza a caer el dinero.
Y al rato, con dinero, dice: hermano, no puedo estar en el culto, discúlpeme. La verdad, ahora con lo del Buen Fin de México, bueno, pues hay muchas ofertas, usted sabe, está al 40% y el 50%, y pues yo tengo que ir a aprovechar las ofertas. Está bien, está perfecto, si tienes el dinero, si tienes la posibilidad, adelante. La palabra del Señor dice: para todo hay tiempo. Amén. Para todo hay tiempo, hermanos. Solo que estos siervos de Dios, hermanos, lejos de estar en otro lado, en otra cosa, hermanos, ellos estaban cortando los árboles. Eliseo era un hombre de influencia, habíamos dicho en otra parte. Si Eliseo hubiera dicho a alguien del pueblo: dónanos, regálanos ya unas vigas cortadas, yo pienso que la gente hubiera llegado con un montón de madera y hierro, y no hubiera sido necesidad de que los hijos de los profetas tendrían que irse a lastimar sus manitas allá con una hacha, allá alrededor del Jordán. Simplemente un donativo y se acabó. Hermanos, la palabra del Señor habla que uno de los procedimientos de iniciar proyectos es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que empezar desde abajo, trabajar. O sea, no quieras donativos antes de trabajar. Amén. Sí, el Señor te va a regalar, va a poner gente, porque el Señor tiene a muchos siervos. Hay gente que está, hermanos, el Señor le ha bendecido y dice: bueno, pues aquí está. Pero hay gente que le tenemos que talachar, hermanos. Tenemos que trabajarle en el nombre de Cristo. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice: y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, dice, se le cayó el hacha en el agua. Gloria a Dios. Se le cayó el hacha en el agua. Hermanos, el hacha, la combinación entre el hierro y la madera, es un símbolo de humanidad. Amén. Es un símbolo de humanidad. Pero el hacha, hermanos, completa, ya es una herramienta. Amén. Es una herramienta de trabajo. Gloria a Dios. Las herramientas de trabajo las da el Espíritu Santo. Las da el Espíritu Santo. Así que esta herramienta, hermanos, para derribar árboles, para la ampliación, para el crecimiento, para la expansión, Dios te los va a dar. Amén. Cuando nosotros predicamos y la gente se convierte, cuando nosotros evangelizamos y la gente acepta a Cristo, cuando nosotros oramos por un endemoniado y es liberado, cuando oramos por un enfermo y es sanado, eso está muy bien. El problema está, hermanos, cuando se nos cae el hacha. El problema está cuando el hierro se zafa del mango o se zafa completamente, de tal manera que el Hijo de Dios pierde esa fuerza de trabajo, pierde esas ganas, pierde ese ímpetu. El hombre que estaba usando el hacha y estaba derribando el árbol, cuando el hacha se le cae, simplemente él ya no puede hacer nada. Ya no existe, ya no hay material de expansión, ya no te puedes expandir. Necesitas, hermano, recuperar tu hacha. Necesitas decirle al Espíritu Santo que te ayude. Dice la palabra del Señor que ese hombre dijo: se me cayó el hacha.
Se le cayó, hermanos, precisamente la herramienta con la que trabajaba. Cuando nosotros tenemos la herramienta, las herramientas que Dios nos da, somos de edificación, somos de bendición. Servimos como gente que puede ayudar a otra gente, guiarla. Puedes guiar proyectos, puedes dirigirlos. El Señor, hermano, cuando tú tienes el hacha y estás golpeando el árbol, el Señor te está dando visión. El Señor te está diciendo cómo hacer las cosas, con quién hacerlas, por qué, para qué. Hermanos, esa es la visión. El hacha, hermanos, son los ministerios, son los dones que Dios pone en las manos de una persona, pero los pone en las manos de las personas que trabajan. De las personas, hermano, que dice, yo quiero hacer. Hermanos, hay gente que ya perdió el hacha y lo menos que quiere ya es trabajar para la obra del Señor. Ya se cansa, ya le aburre, ya, hermanos, hasta una pregunta de los hermanos ya le fastidia. Ya no quiere estar ni en la casa del Señor, ni mucho menos encabezando proyectos. Pero hay gente, hermano, que todavía está con el hacha en la mano, que todavía está, hermanos, con la presencia de Jehová en su vida. Y todos los días, hermano, y cada segundo siente la presencia del Señor, cómo el Señor está en su vida, cómo le habla, cómo lo dirige. Hay gente, hermano, que ya el hacha ya se le cayó y quisiera que la semana tuviera no solamente 7 días o 6, que tuviera 10 días para seguir siendo la obra de Él mismo. Cuando el hacha, hermanos, ya se nos cayó, ya empezamos a pensar otra cosa, ya empezamos a pensar que la palabra del Señor no es tan clara, de tal manera, hermanos, que necesita como que una ayuda, como que necesita, hermanos, una ayuda de algo de ciencia. Y empezamos a mezclar, hermanos, empezamos a entremezclar cosas, y es cuando el siervo ya está perdiendo la visión. Es cuando el siervo ya está perdiendo la visión y empezamos a pensar que la palabra del Señor se lleva perfectamente con otras ciencias, con otras artes. Hermanos, la presencia del Señor es absoluta. Amén. La presencia del Señor es absoluta. Para el que está, hermanos, en acción en el reino de los cielos, para el que tiene todavía el hacha, quisiera que todos los días hubiese una reunión a donde la presencia de Jehová se sintiera todos los días. Amén. Que hubiera mucha gente como Él, reunidos, hablando de la palabra. Sí, amén. Porque se quieren llenar más. Se quieren llenar más, quieren saber más, quieren ser ministrados, quieren ministrar, desean. Pero hoy en día hay gente, hermano, que ya perdió el hacha. Hay gente, hermano, hoy en día que ya perdió el hacha. En el púlpito de la iglesia de Cristo se la llevan en puro chistorete, hablando, hermanos, situaciones que no edifican, lanzando palabras que Dios no les dijo que lancen, porque ellos ya no tienen el hacha. Ya no tienen el hacha en sus manos, ya no están golpeando el árbol, ya no están trabajando, ya no se les ve ese trabajo. Decíamos, ese trabajo lo pudo haber hecho otra persona, que Eliseo pudo haber ordenado: háganlo por ellos,
Hay gente que le gusta estar ordenando que lleven a cabo, hermanos, el trabajo que les corresponde a ellos. Ore por mí. Y ellos, hermano, en la cama, allá descansando. Hermanos, por favor, ayúdeme. Está muy bien, pero hay trabajos que le corresponden a cada uno en particular. Dios le dijo a Josué: no te preocupes, yo te voy a animar. No te preocupes, yo te voy a hacer valiente. Yo te voy a esforzar, ¿verdad que sí? No. Le dije: anímate. Tú anímate. Y tú esfuérzate. O sea, esa chamba te corresponde a ti. Esa chamba te corresponde a ti. Cuando estamos animados, hermanos, todavía el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Por eso Eliseo, hermanos, desde un principio, cuando este hombre les propuso, les dijo: ok, vayan. ¿Ustedes piensan que tienen que expandirse? Está muy bien, vayan ustedes. Y le dijo uno de ellos: no, ven con nosotros. Y le dijo: ok, si ustedes dicen que yo vaya con ustedes, yo voy a ir. Porque la iniciativa debe de ser de la persona, para que el Espíritu Santo, hermanos, esté trabajando en nosotros. Para que el Espíritu Santo haga la obra con nosotros y por nosotros, hermanos, necesitamos pedirle. Amén. Necesitamos pedir. Las bodas de Canaán. Amén. Las bodas de Canaán, dice la palabra del Señor que el vino se acabó. ¿Qué simboliza el vino? El gozo. La presencia del Espíritu Santo. Y María le dijo a Jesús: se les acabó el vino. Y Jesús le dijo: ¿tú por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dices tú? Que me lo digan ellos. ¿A quién se le acabó el gozo? ¿A ti o a ellos? No, pues a ellos se les acabó el vino. Son los que se van a casar. La iglesia de Cristo es la novia que se casará con el novio en las bodas del Cordero. Amén. Y necesita tener la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: que ellos me lo pidan. ¿Han perdido el gozo? ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la presencia del Espíritu Santo? Tienes que recuperarla. Por eso en esta hora el Señor te dice, porque esta palabra es para ti. En algún momento estuviste trabajando, estuviste golpeando el árbol, en algún momento tenías proyectos de expansión, de ir a predicar, te preocupabas por las almas, orabas por la gente y la gente sanaba, la gente te buscaba y te decía: deme un consejo de parte del Señor. Y ahora ya no te buscan, porque la presencia del Espíritu Santo se ve quién está cortando, quién está golpeando el árbol, se ve quién está trabajando. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, la dirección, la guianza, la sabiduría está con las personas que están en actividad, cortando el árbol continuamente porque se quieren expandir, quieren que la presencia de Jehová baje sobre sus vidas para poder, hermanos, ejecutar, para poder llevar a cabo, para poderte presentar frente a una persona y decirle: Cristo te ama. Amén. Hay gente que ya perdió el hacha, ya perdió esas ganas de orar,
Ya perdió, hermanos, esa alegría de estar en la obra del Señor, porque déjeme decirle que la obra del Señor trae alegría a muchas personas. A muchas personas les trae un pesar. Cuando ya no tienes el hacha, te trae un pesar. Pero cuando tienes el hacha, te trae una alegría. Quieres que ya llegue el día en que el Señor va a estar derramando de su bendición, de su presencia, de su guianza. Y dice la palabra del Señor que cuando derribaba el árbol, dice, se le cayó el hacha en el agua. El Jordán, hermano, tenía una característica de tener las aguas turbias. Por eso te decía, si el ministerio lo soltaste cuando te estaban señalando, cuando las aguas estaban turbias, cuando había, hermanos, toda clase de habladurías, soltaste el hacha, tienes que recuperarla en el nombre de Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor, aquí en mi Biblia hay un punto y coma, y gritó. ¿Qué hizo ese hombre? Gritó. No simuló. No, hermano, se quedó sentado y dijo, bueno, si se cayó, pues ya ni modo, nos hacemos una cooperacha entre todos los hijos de los profetas y se la pagamos a quien sea. Él pidió ayuda. No se la pidió al compañero que iba con él, el más fuerte, el más fortachón o el más guapo. Él fue con el siervo de Dios, con la persona indicada. Tú tienes que ir a la presencia del Espíritu Santo para decirle, Señor mío, se me cayó el hacha. Y era prestada. Porque los ministerios, los dones, las habilidades, el ímpetu, la fuerza, son prestadas. Amén. No te pertenecen a ti. El hecho de que el Señor te use en un púlpito, en una cosa, en la predicación, hermano, lo que sea, en echar fuera demonios, en la consejería, nunca tienes que pensar que es una hacha tuya, que es propia. El hacha, la combinación entre el acero con la madera, hermanos, es una herramienta que Dios te da. Es una combinación humanidad, divinidad. Humanidad, divinidad. Se hace la fusión y usted es muy efectivo. Por eso, hermanos, el siervo de Dios jamás debe de aceptar esa situación de usted predica bien, usted aconseja perfectamente bien, usted ora por mí y siento como que levito, como que quiero llegar al cielo. Hermano, o lo que sea, tienes que saber que lo que tienes es prestado. Amén. El apóstol Pablo dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Y unos dicen son para usos viles y otros son para usos honrosos. Dependiendo cómo quieres que el Señor te use. Dependiendo cómo quieres que el Señor te use. Así es como vas a servir. Dice la palabra del Señor que ese hombre gritó. Este hombre, hermano, hizo un escándalo.
porque quería llamar la atención. Quería llamar la atención. El problema no es perder el hacha. El problema, hermanos, no está en perder el hacha. El problema está en no pedir ayuda al Espíritu Santo. Hay siervos, hay ministros que aún todavía siguen simulando como si la presencia del Señor estuviera con ellos, pero ya no está con ellos. Ya el consejo se oye hueco. Ya la oración es la oración por el hermano que llegó y te la pidió, ya es en un minuto, ya váyase a su casa. Ni siquiera te concentras para pedirle al Señor, interceder por el hermanito, la hermanita que llegó y te pidió oración, te pide consejos, ya estás echando chistoretes, estás hablando de cosas en doble sentido, situaciones. Usted dice, hermano, pero eso no puede ser en una persona que Dios, sí, cuando tenía el hacha, tenía la presencia de Jehová. Pero ya que la soltó, habla de trivialidades. Pero decíamos, el problema no es perderla. El problema es, hermano, no pedir ayuda. A quien debes de pedir ayuda. Porque de repente tenemos el orgullo de siervos, el orgullo de hijos de Dios. Y muchos llegan a pensar que casi somos el dedo meñique de Jehová. Los hijos predilectos, y Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene dedos pequeños ni dedos grandes, ni pulgares ni meñiques. Hermanos, para el Señor dice, todos en una casa grande. En una casa grande hay utensilios. ¿Qué somos? Delante del Señor, utensilios. Gente, hermano, que se te ha prestado el hacha, la herramienta, las herramientas, los ministerios, los dones, las habilidades, la fuerza, el ímpetu. Nunca vayamos a pensar, hermano, que lo que hacemos es porque somos bien listos y muy inteligentes. Este hombre, hermanos, dijo y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Era prestada. El Señor, hermano, ha levantado, ha estado trabajando con mucha gente a donde ha depositado su guianza, su sabiduría, hermanos. Y no existe ministerio sin la presencia de Jehová. No quieras ir a ningún lado, no quieras trabajar, no quieras emprender proyectos si Jehová no está allí. Dile al Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. No puedes hacer nada bien si el Señor no está contigo. No puedes aconsejar. No puedes guiar ni a la familia, ni a tus hijos, ni a nadie, porque la presencia de Jehová no está ahí. Si Jehová no está con nosotros, nosotros no vamos a ningún lado. El verso 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Hermano, la persona, el Hijo de Dios, el siervo que ha tropezado y ha caído,
dentro de un ámbito de trabajo del Señor, sabe a dónde se le cayó el hacha. Sabe, porque si sabe que ya se le cayó el hacha, porque sentimos, los hijos de Dios, los siervos, hermano, sabemos cuando el hacha ya se nos cayó. Ya somos poco efectivos. Hay siervos, hermanos, que ya se les cayó el hacha. Hay siervos, hermanos, que ya se les cayó el hacha y no reconocen. No reconocen. Nosotros sabemos bien en qué etapa de nuestra vida, en qué asunto se nos cayó el hacha. Los ministerios, los dones del Señor empezaron a ser menos efectivos. Por eso el siervo, hermano, empieza a ser menos efectivo. Cuando el hacha ya se le cayó, hay características, hermano, muy visibles en el siervo de Dios. Cuando el hacha ya se le cayó, el siervo empieza a ser iracundo, empieza a ser conflictivo, carnal, problemático, poco tolerable, se hace intolerante, se hace poco tolerante, hermano, pleitero. Cuando tenía el hacha, probablemente hasta presumía que Jehová estaba con él. En una ocasión, aquí afuera de este recinto, se me dijo: ten cuidado, no sea que la presencia de Jehová se te vuelva en contra. Y sí, efectivamente hay muchos siervos que ya la presencia de Jehová se les está volviendo en contra. Ya es gente, hermano, que incluso físicamente ya tienen una apariencia rara. Ya dice la palabra del Señor que cuando Moisés bajaba del monte, dice que hasta en el rostro se le veía. Amén. Hay siervos, hermano, que usted a kilómetros los ve que tienen la presencia de Jehová. Y hay siervos, hermano, que se la llevan en la pura pedidera de dinero porque no tienen otra cosa en su cabeza más que dinero. No todos los proyectos de Jehová son en torno al dinero. También son en torno al esfuerzo, al trabajo. Hermano, si la gente se empieza a dar cuenta, dice: este siervo ya no trabaja. Este siervo ya no representa trabajo, ya no aconseja, ya no ora, ya no ayuna. Ya se te empieza a complicar orar. ¿Cómo sé, hermano, cuando ya solté el hacha? Ya no anhelas el lugar a donde concurrías continuamente para estar en comunicación con el Señor. Se perdió ese fuego, se perdieron esas ganas, se perdió ese ímpetu cuando orabas a Jehová hasta en la cocina y Jehová derramaba de su presencia allí y llorabas. De la pura presencia de Jehová se te venían las de San Pedro. Y sentías en tu corazón como una cosa, hermanos, grande aquí en el pecho. Y sentías la presencia de Jehová. La palabra del Señor dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Amén. Sí, amén. Cuando tú vas a la oración, hermano, tú buscas a Dios. Pero cuando acudes a la adoración, Dios te busca a ti. Porque Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Él que le adoren. Dice la palabra del Señor. Y el varón de Dios, ¿quién dijo? El varón de Dios. ¿No le dijo su cuate? Su amigo, el hermano de la congregación. Oh, siervo. Oh, varón de Dios, tú estás bien, no te preocupes. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale a Él, dile a Él, clámale a Él. Y Él le mostró el lugar. ¿Por qué le mostró el lugar? Porque sabía a dónde se le había caído el hacha. Sabía a dónde tropezó, a dónde agarró, hermanos, de una manera mal, a dónde tomó mal el ministerio. Y cuando lo tomas mal, se te va de las manos. Se te barre, se va. ¿Cómo te das cuenta? Cuando estás en el púlpito y ya no fluyes. Ya el Espíritu Santo ya no está contigo. Ya, hermano, la congregación, lejos de ser edificada, está dormida. Y le dijo, ¿a dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. Si el hacha se hubiera zafado el hierro del mango a donde estaba montada, empotrada, quiere decir que el hombre que estaba cortando el árbol todavía tenía ese palo, esa madera. La pregunta es ¿por qué Eliseo no utilizó el mismo? Si era propio, era una cuestión de una fusión. Porque cuando vuelves a recuperar el hacha, el Espíritu Santo la va a recuperar a través de otro tipo de madera. ¿Quiere decir que Él va a hacer un cambio? ¿Tiene que hacer un cambio en tu vida? Sí, amén. Tiene que haber una transformación. Primero, hermano, tienes que reconocer a dónde se te cayó el hacha. Segundo, tienes que pedir ayuda. Amén. Tercero, tienes que saber a dónde cayó. Y cuarto, dice la palabra del Señor, que flotó el hacha. Porque Eliseo la hizo flotar. Porque Eliseo la hizo flotar, el hombre de Dios, el varón de Dios. La presencia de Jehová no fue Eliseo como hombre, sino fue la presencia de Jehová que estaba sobre Eliseo. Porque Eliseo representaba la presencia de Jehová. Porque él guiaba, él dirigía, él decía, muchachos, Dios habla de esta manera. La voz de Dios es de esta manera, escúchenla. Dios habla de esta manera. Para ser profeta de Dios, para ser un hombre de Dios, tienes que saber cómo Dios habla. Si no sabes cómo es la voz de Dios, vas a andar como la demás gente. Cuando uno le dice, es que Dios nos habla, oh sí, te manda un mail, un WhatsApp, te habla, te manda un Twitter o alguna cosa así por Face. No, los hijos de Dios solamente sabemos cómo Dios nos habla. De una o de dos maneras Dios habla al hombre. Y ellos tenían que saber eso. Ellos tenían que saber eso. Por eso dice la palabra del Señor que la presencia de Jehová hizo flotar el hacha a través de otra madera, de otro tipo de madera. Tienes que cambiar.
tu estilo, tu tipo. Soberbia, egoísmo. Acá como el Señor siervo de Jehová, el gran siervo de Jehová, como un pájaro pechugón. Tienes que perder ese estilo y hacerte al estilo del Espíritu Santo para que el hacha fluya, flote, para que emerja la presencia de Jehová y diga al Espíritu Santo, ahí está el hacha. ¿Por qué no la tomó Eliseo si él mismo hizo todo? Le dijo, esfuérzate, extiende tu mano y tómala. Sí, amén. Le dijo, tómala, pero tienes que extender tu mano. ¿Te das cuenta? Sí, amén. No solo es perderla, el asunto no solo es trabajar en la obra del Señor, tienes que ser guiado por Dios, dirigido, instruido, y tienes que sujetar bien, o sea, depender bien, asirte bien de la herramienta, de las herramientas que Dios te da para que no se te zafen a la hora de estar trabajando, que no se caigan a las aguas turbias. No dependas de nadie. No dependas ni de hombre ni de mujer, solo de Jehová. Amén. Para que derribes árboles y obtengas madera y te expandas y hagas una mega casa, un penthouse, y crezcas. Amén. Sí, amén. Y Dios esté contigo, la presencia de Jehová esté ahí contigo, viendo cómo derribas árboles en el nombre de Jesús. Amén. Y te expandes, y creces, y predicas, y la gente se convierte, y la presencia del Espíritu Santo está sobre ti, y fluye. Cuando recuperas el hacha, cuando el hacha está sobre ti, y tú, guiado por el que te da el hacha, cualquier cosa que tiene que ver con Dios, ya estás llorando. Ya estás sintiendo la presencia de Jehová. Aleluya. Hay hombres que en el pasado fueron acá muy Juan Camaney, y ahora que están en Dios, hermanos, un terrón de azúcar del Espíritu Santo, fluyen, sienten la presencia, abren su boca y la presencia de Jehová está allí, tocando vidas, sanando espíritus, corazones, cuerpos, porque no es, hermanos, el dueño del hacha, no es el que está tomando el hacha, sino, hermanos, el que te da el hacha, Sí, amén. el que te dice, tómala, derriba árboles Sí, amén. y crece, expándete, expande tus proyectos. Dice la palabra del Señor, y dijo, tómalo. Y extendió la mano Amén. y lo tomó. ¿Qué tomó? El ministerio. El ministerio. Sí, amén. Retoma el ministerio. Retoma el ministerio. Retoma el hacha. Recuerda, Juan, a través de Dios, en el libro de Apocalipsis dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, haz memoria. Como siervo de Dios, pregúntate,
¿En dónde perdiste tu hacha? ¿En qué etapa de tu vida? ¿En qué asunto? ¿En qué evento? ¿Con qué personas? ¿Con qué cosas perdiste el hacha? Soltaste el ministerio. La presencia de Jehová ya no estuvo contigo. Se apartó. Saúl perdió el hacha. Dios lo hizo rey. Dios lo hizo profeta. Llegó un momento que soltó el hacha y se convirtió en un siervo, en un hombre perseguidor del siervo de Jehová, envidioso, iracundo, conflictivo, imaginativo, idiático. Le dijo a Samuel: justifícame con el pueblo. Y Samuel le dijo: Jehová ya no está contigo. Él sabía que Jehová ya no estaba con él. Él sabía que Jehová ya no estaba con él. Su corazón se empezó a llenar de ira, de contienda. Se volvió un hombre problemático. Quería perseguir al siervo de Jehová, al que tenía la presencia de Jehová, con los elementos que Jehová le había dado a él. Con ese mismo ejército mandaba a una cuadrilla de su ejército, y dice que la presencia de Jehová descendía y le daba más coraje, y mandaba otra cuadrilla y la presencia de Jehová descendía. Reconoce en dónde has perdido. ¿En qué momento, en qué asunto perdiste la presencia de Jehová? Hoy que te quieres levantar, la presencia de Jehová ya no está contigo. Pero quizá esta palabra sea para ti. Quizá esta palabra sea para ti hoy. Y le digas: Señor, estuve trabajando. No sé cuándo dejé de trabajar. No tuve la capacidad de sostener los ministerios, los dones, los perdí. No me siento igual, no me siento con fuerza para seguir, para continuar, para hacer proyectos. Ya no, mi corazón ya no fluye, ya no hay ideas. Pero en esta hora reconozco. En esta hora reconozco. Mi problema no es que lo haya perdido, sino mi problema es que no lo reconozca, pero en esta hora yo reconozco. Y sé en qué etapa de mi vida se me cayó el hacha. Se cayó entre aguas turbias. Sí sé dónde está. Sí sé dónde cayó. Quiero recuperarla en el nombre de Jesús. El Salmo 51. Este siervo,
cuando debería de estar derribando árboles. No estaba derribando árboles. Se le cayó el hacha. Se le cayó el hacha. Y dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. Si se te cayó el hacha, es que verdaderamente eres un siervo, una sierva de Dios. Estabas trabajando. Dios no te juzga. Ni porque estabas trabajando, ni porque se te cayó el hacha, no te juzga. Él te ama y quiere que recuperes el hacha. Por eso tiene otra madera diferente a lo que estabas usando. La arrojó y tu hacha flota. Está emergiendo. Solamente es que extiendas tu mano en el nombre de Cristo y la tomes. Toma tu ministerio, retómalo en el nombre de Jesús. Retómalo. Dios ama aún al caído. Dios no quiere que permanezcas allí en cuclillas, derrotado. Levántate, levanta tu rostro y adora a Jehová como lo adorabas antes o más, como fluías antes, como cuando abrías la boca y la gente se ponía atenta, como cuando trabajabas y los trabajos y los proyectos tenían un impacto en el cielo y en la tierra, como cuando lo que atabas en la tierra era atado en el cielo, y como cuando lo que atabas en el cielo también se ataba en la tierra, o desatabas, algo sucedía. Abrías la boca y Dios te usaba. Le creías a Jehová, amabas al Señor con todo tu corazón, anhelabas estar en su casa, anhelabas hacer su obra, anhelabas que hubiese más cosas por hacer en la obra del Señor. Tú querías ser el primero. Tú querías ser el que cooperabas, el que fueras, el que ibas, el que venías. Hoy el Señor te dice: toma tu hacha. Platica con Dios en esta hora. Platica con Dios. Estamos platicando con el Señor.